En este vistazo número 75 tenemos parroquias de la diócesis de Fontibón y Soacha. La mayoría de las fotos las tomo de Google. Y les tengo una sorpresa al final, no se la pierdan. Veremos estos santos del mes. Para conocer los demás que conmemoramos, les dejo los links en la descripción de los vistazos de octubre del año antepasado que muestran cada semana. Comenzamos el primero con Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, una monja de clausura que es patrona de las misiones, como ella anhelaba. Sus padres Luis Martín y Acelia María Guerin, ambos venerables, tuvieron 4 hijas consagradas. Fue una religiosa carmelita descalza francesa que murió en 1897. Fue declarada santa en 1925 por Pío X, quien la proclamaría después patrona universal de las misiones, que siempre encomendó mucho todo esto con sus sufrimientos, y después San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia en 1997. Imagínense cómo son de maravillosas sus enseñanzas. Cuando solo tenía 15 años estaba convencida de su vocación, quería ir al Carmelo, pero al ser menor de edad no se lo permitían. Entonces decidió peregrinar a Roma, pedírselo allí al Papa, le rogó que le diera permiso y él le dijo, entraré si Dios lo quiere. Tenía, dice Teresa, una expresión tan penetrante y convincente que me grabó en el corazón. En el Carmelo vivió 2 misterios, la infancia de Jesús y su pasión. Por ello solicitó llamarse Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Se ofreció a Dios como su instrumento, trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistiera en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. A los 23 años se enfermó de tuberculosis, murió un año más tarde en brazos de sus hermanas. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con 2 padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y el otro a China. Les acompañó constantemente con sus oraciones. Ella supo que sufriría mucho en su agonía y por eso le pidió a sus hermanas que rezaran mucho por ella, porque no solo tenía dolores que no la dejaban dormir y se desangraba, sino que sufrió tentaciones espirituales muy fuertes que la hacían sentirse abandonada. Pero en medio de ese abandono no perdió confianza y el amor que siempre mantuvo a Dios. Pidámosle para superar todas esas pruebas que también nos atacan. Por todo su ofrecimiento y muerte, presentándose como oblación, podemos compararla con Santa Juana de Arco, que de hecho ella se disfrazó de ella una vez en el Carmelo. Santa Teresita la admiraba tanto. Ella dijo que cuando parta para la eternidad pasará del cielo derramando rosas y bendiciones para el mundo entero. Así que se han visto muchos milagros con esa novena de las rosas, que les súper recomiendo que la hagan. ¿Cómo será de increíble lo que ella analiza? Escuchen esto. Me he dicho, el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Llegar a ser más grande me es posible. He de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones. Sin embargo, quiero buscar el medio de ir al cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Así es como ella inauguró la pequeña vida de santidad, pequeña vía. Porque hasta su época se pensaba que solo con maceraciones en sus cuerpos se santificaban, pero siendo humildes, pequeños ante Dios, aceptando la fragilidad de nuestra naturaleza que requiere esa ayuda divina, siendo conscientes que lo necesitamos y ofreciendo todo lo que nos pasa, podemos volvernos santos. Así que, a pesar de querer ser muchas cosas, hagamos muy bien lo que hacemos cada día. Así no sea lo que más nos guste. Luchemos contra la pereza para hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, porque el demonio siempre trata de desbaratar, de generar desorden, para que Dios no pueda santificarnos a través del día a día y que no podamos ofrecer eso que nos cuesta como reparación de los pecados de todos. Porque claro, el demonio quiere alejarnos de la luz divina que él se perdió. Pidámosle mucho a Santa Teresita que nos guíe en esta vida. La parroquia forma parte de la diócesis de Soacha porque está ubicada en Bosa, es decir, en Bogotá, capital de Colombia. Seguimos el 2 con la fiesta de todos los ángeles que nos recuerda todo lo que tenemos para agradecerles, no solo por protegernos, sino por ser una guía espiritual. Recordemos siempre pedirles ayuda, especialmente a los 3 arcángeles que menciona la Biblia con nombres propios, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, de quienes hablamos con detalle en el vistazo número 35, súper recomendado si no lo han visto. Lo publiqué en 2023.
La parroquia Santos Arcángeles pertenece a la diócesis de Soacha, porque se encuentra en la carrera 45 Este, número 41, en Soacha, Cundinamarca. El 4 tenemos a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, que tenía voto de pobreza, es decir, anunciaban el Evangelio con su ejemplo de generosidad y entrega total de todas sus seguridades al servicio de Dios. Compuso un himno hermoso a las criaturas porque sabía admirar la creación, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, pero sin ser estas más importantes que Él. Pidámosle a Él que logremos ese justo medio entre todas las cosas y que tengamos por encima de todo a Dios. La parroquia forma parte de la diócesis de Soacha porque queda en Bosa San José, Bogotá. Más exactamente en la calle 65 Sur, número 37A 86A. El 12 conmemoramos la advocación de Santa María del Pilar, que se apareció un 12 de enero a Santiago Apóstol, que estaba sufriendo con la evangelización en España, sobre un pilar. Le dio ánimos, como hace día a día con nosotros y se lo pedimos para continuar con nuestra labor misionera de difundir el amor de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Encomendémosle muy especialmente a nuestra Iglesia Católica para que muestre ejemplo siendo santa, es decir, para que todos seamos santos. La parroquia pertenece a la diócesis de Fontibón porque está en la carrera 78B, número 57A Sur 41. Continuamos el 16 con Santa Margarita María de Alacoc, que fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años hizo una promesa al Señor. Le dijo: Dios mío, me consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad, aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaba voto o castidad. O sea que fue el Espíritu Santo el que habló por ella. Cuando tenía 8 años murió su padre. Ingresaron a la niña a la escuela de las Clarisas Pobres de Charoles. Desde el primer momento sintió atraída por esa vida religiosa, pero no le parecía que fuera allí. Le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años. Así no se acostumbrara en esa época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita estaba muy enferma, sin tener un remedio seguro. Buscó alivio en la Santísima Virgen. Le hizo la promesa que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Y apenas lo hizo, recobró la salud. La Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión sentada, rezando el rosario, se le presentó la Virgen y le reprochó su negligencia. Esto le sirvió de aviso para toda su vida. Pero la Virgen también es ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita: nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Desde la muerte de su padre se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento. Pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Todos los cuidados los tenía la misma Margarita, así que casi ni dormía ni comía y oraba al Señor para tener la fortaleza de afrontar todo eso. Súper importante que nosotros recordemos hacer lo mismo. Por eso Jesús dijo: pedid y se os dará. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, ya que no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía llorando con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía. Pero durante todo el tiempo que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente.
Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos, que tenía una hija religiosa de la Orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería, y además sentía en su corazón una voz que le decía: no es ahí donde te quiero, sino en Santa María. Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternal, amorosa, llamándola a ser su hija. Así que dijo: debe ser esta la orden que él había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las visitandinas, es decir, las que llevan el nombre de María Santísima en honor al misterio de la visitación. Así que allí ingresó en 1671. Sus superiores le indicaban que esas formas de espiritualidad sobrenatural no iban con el espíritu de la visitación. Miraban con recelo sus experiencias como sujetas a la ilusión y al engaño. Pero entonces el Señor le dijo: di a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que aún no es conocida sino por mí. Y en adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla, a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad, de suerte que has de tener por sospechoso cuando te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Increíble como el Señor respeta esas reglas que creamos los hombres en los conventos. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan Apóstol, Margarita María, que tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Vamos a hacer un recorderis de las 4 apariciones del Sagrado Corazón, pero para que vean todo en detalle, recuerden ver el 7º vistazo especial. A partir de la primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta su muerte. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición se produjo la segunda gran revelación, en lo que probablemente era el primer viernes de junio de 1674, fiesta de Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera gran revelación. Fue bajo la nueva aceptación que recibió gracias al padre de la Colombière que se dio la cuarta y última revelación, que se puede considerar como la más importante. El Señor dice que quiere establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Trataba a las almas del purgatorio como sus queridas amigas. En contra de su voluntad, Margarita fue asignada como maestra de novicias y asistente a la superiora. Esto llegó a ser parte del plan del Señor para que por fin se empezara a abrazar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, Margarita nunca llegó a ver durante su vida en la tierra el pleno reconocimiento de esta devoción. En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su Señor a sus 43 años. La parroquia, con su nombre, queda en la diócesis de Fontibón, porque se encuentra en la transversal 78J, número 41C Sur 1 Sur. Su interior es espectacular, lleno de luces y colores, gracias a los vitrales tan lindos que tiene. El 17 recordamos a San Ignacio de Antioquía. Fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la Iglesia católica, o sea, universal. Fue condenado a morir devorado por fieras, trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio en el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Los restos del mártir fueron llevados a Antioquía, donde, para ser venerados al principio de un modo que no llamara la atención, en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo refiere San Jerónimo, escrito en 392. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, ya que está en la transversal 68C, número 3236 Sur. Este es su bellísimo interior. Pueden ver sus detalles hermosos del altar. El 21 celebramos a Santa Laura Montoya, nuestra primera santa colombiana, que realizó labores de educación maravillosas en Medellín, Antioquia, y luego con los indígenas, adentrándose en las selvas para darles a conocer el amor de Dios y, de paso, librarlos de demonios, langostas, hambruna, enfermedades.
toda plaga. Es fantástico todas las experiencias que ella cuenta en su autobiografía. Se las súper recomiendo, así como los videos de los Caballeros de la Virgen de Colombia que han hecho de ella. La vemos en algunas fotos como un poco gordita y es porque le dieron unas enfermedades, pero nunca los animales salvajes les hicieron daño. Hasta el día de hoy a ninguna laurita que haya sido atacada, ninguna laurita ha sido atacada en estos sitios, a pesar de los recónditos que son. La parroquia forma parte de la diócesis de Fontibón, ya que está en el centro comercial Multiplaza, en el sótano 1, detrás de la oficina de administración. Es muy linda, como vemos, gracias a Google. El 22 homenajeamos a nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II. Nació en la modesta localidad de Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920, siendo el menor de 3 hermanos. Desde pequeño su vida estuvo marcada por la tragedia. Su madre falleció en 1929, su hermano mayor Edmund murió en 1932 y su padre, un suboficial del ejército, corrió la misma suerte en 1941. Además, su hermana Olga había fallecido antes de su propio nacimiento. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y Alemania nazi ocupó Polonia. Ese año las fuerzas invasoras cerraron la universidad y el joven Karol Wojtyła trabajó entre 1940 y 1944 en una cantera y luego en la fábrica química Solvay para poder subsistir y evitar la deportación. En 1942 sintió el llamado al sacerdocio y asistió de manera clandestina a los cursos de formación del Seminario Mayor de Cracovia, dirigido por el arzobispo Adam Stefan Sapieha. Fue ordenado sacerdote en 1946. El Papa Wojtyła obtuvo 2 doctorados académicos. En el 48 completó el primero en teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, con una tesis centrada en la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Posteriormente, en el 53, obtuvo otro en filosofía por la Universidad Católica de Lublin. El 4 de julio del 58, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de Cracovia. El Papa San Pablo VI lo nombró arzobispo de Cracovia en el 64. Y en junio del 67 lo creó cardenal. El 28 de septiembre de 1978 falleció el Papa Juan Pablo I. Y el 14 de octubre, 10 días después del funeral del Santo Padre, los obispos se reunieron en la Capilla Sixtina para dar inicio al cónclave que duró 2 días. En 8 votaciones fue elegido el cardenal Wojtyła, quien tomó el nombre de Juan Pablo II. Su lema pontificial, su vida, es lo que recorre todo su pastoral, en que nos ha demostrado su entrega total a la Madre de Cristo. Ese totus tuus expresa la dimensión mariana de su vida personal, de su acción sacerdotal y pontificia. Solo quien se asome a esa espiritualidad dejará de sorprenderse ante la vida y la obra de Juan Pablo. Compartió una conexión especial con San Carlos Karol Borromeo, a pesar de vivir en épocas distintas. Ambos tenían historias notables y similares, como el propio San Juan Pablo II destacó en su audiencia el 4 de noviembre de 1981. El Papa San Juan Pablo II dejó una marca indeleble en la historia del papado. No solo fue el primer pontífice de origen no italiano, desde Adriano VI en el 1500, sino que también ostenta el récord de ser el papa que más viajes ha realizado, visitando 129 países en total. Entre sus notables hazañas se incluye ser el primer sucesor de Pedro en entrar en una sinagoga, visitar la Casa Blanca en Estados Unidos y viajar a Cuba. El 12 de marzo del 2000, San Juan Pablo II emitió un sincero pedido de perdón en nombre de la Iglesia Católica por las faltas cometidas a lo largo de su historia, incluyendo la discriminación contra mujeres, pobres y diversas etnias. El 15 de junio de 2004 reiteró este gesto al pedir perdón por los errores de la Inquisición y el uso de métodos incompatibles con los principios del Evangelio. Gracias a su liderazgo, incrementó significativamente el número de naciones que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, pasando de 85 países en el 78 a 174 en el 2003. Movido por su profundo afecto hacia los jóvenes, San Juan Pablo II estableció en el 85 las Jornadas Mundiales de la Juventud. A lo largo de las 19 ediciones que tuvo el evento durante su papado, reunió a millones de jóvenes de todo el mundo. Además, demostró su compromiso con la familia al inaugurar encuentros mundiales de familias en el 94. Enfrentó múltiples intentos de asesinato. El 13 de mayo del 81 sufrió un ataque con disparos en la plaza de San Pedro perpetrado por Mehmet Ali Akka.
El 12 de mayo de 1982, en Fátima, Portugal, un sacerdote disidente intentó apuñalarlo, pero fue interceptado a poca distancia. Además, se descubrió que un grupo de terroristas musulmanes planeaban hacer explotar el avión en el que viajaba durante su visita a Filipinas. Afortunadamente, las autoridades filipinas impidieron el plan. Su legado incluye 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas. Es increíble cómo él fue hasta la cárcel a decirle al que le disparó que lo perdonaba, y además pues que fue un milagro de Nuestra Señora porque fue el 13 de mayo, cómo lo protegió y cómo él nos demostró cómo se ama, cómo se perdona. San Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Apenas 26 días después, el Papa Benedicto XVI eximió del periodo de espera de 5 años tras la muerte requerido para iniciar su proceso de canonización. El cardenal Camillo Ruini, vicario general de la diócesis de Roma, abrió oficialmente la causa el 28 de junio del 2005. Sabían que es un santazo, que tenían que canonizarlo ya. El 1 de mayo del 2011, Benedicto XVI lo beatificó y el Papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril de 2014, marcando una de las beatificaciones más rápidas de los tiempos modernos. Hay una parroquia de la diócesis de Soacha ubicada en la calle 61 a sur, cerca de la carrera 94, en Soacha como tal. Y otra en la diócesis de Fontibón, pues está en la calle 12C, número 71B60. No hagan caso de las direcciones que muestra Google. Terminamos el 24 con San Antonio María Claret, que comienza a trabajar en el telar familiar desde sus 12 años, guiado por su padre. Dándose cuenta de su debilidad para la fabricación, va a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Dios le quiere misionero, evangelizador. Primero tenía un amigo adicto al juego, luego casi se ahoga y le pidió ayuda a María y ella lo salva. Esa cercanía le conmocionó significativamente, incluso cuando estaba enfermo. Estando en cama tuvo tentaciones contra la castidad, pidió intercesores, vio a María al lado derecho de su cama, bellísima, vestida de color de rosa encarnado, manto azul, muchísimas guirnaldas de rosas en su mano izquierda y en la mano derecha una corona muy linda de rosas. Le dijo: esta corona es tuya si vences. Ahí mismo se la puso. Luego visitó a su amigo, su esposa estaba sola y empezó a adularlo, que era mejor que su esposo, así que al darse cuenta de su insinuación, le dijo que su esposo tardaba y se fue. Así ella lo quisiera detener, así entendió que de nada servía ganar el mundo si se perdía su alma, y por eso decidió entrar al sacerdocio a los 23 años. Ingresó al seminario de Vic sin perder de vista su intención de ser monje cartujo. Cuando se dirige a la Cartuja de Montealegre al año siguiente, una tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal porque su obispo veía en él algo extraordinario. Queda encargado de su parroquia natal, Salén, pero la parroquia no era lo suyo. Siente cada vez con más fuerza que el Señor lo llama a evangelizar. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia sometida a la desconfianza de los gobernantes, no deja otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a propaganda fide, encargada entonces de toda la obra de evangelización de cualquier tipo. Tras un viaje lleno de peligros, llegó a Roma. Aprovechó unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales en la casa de Jesús de los jesuitas. Su director le animó a solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús. A principios de 1840, a los 4 meses de haber comenzado el noviciado, se ve aquejado de un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar, así que regresa a Cataluña, donde se le confía la parroquia de Viladrou. Al estar esta bien atendida, puede desplazarse para dar misiones y ejercicios en poblaciones cercanas desde 1843 hasta el 47, predicando la palabra de Dios siempre a pie, sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado más eficaces, publicó devocionarios, pequeños opúsculos. A menudo le invadía el espíritu y le hacía proferir grandes gritos y tenía que correr a encerrarse en su celda, como un día en que, instruyendo a sus hermanos sobre el Evangelio, se quedó gritando: Dios se ha hecho carne, y hubo de correr a la celda, donde pasó 3 horas en éxtasis.
Él sí que podía hablar sobre el amor con toda propiedad, como lo hace en su Tratado de la Oración y de la Contemplación, joya de gran valor, aunque breve, que alimentó a grandes espíritus y mereció los elogios de San Francisco de Sales. Este fue el testamento espiritual de este reformador de frailes, uno de los más grandes promotores del fervor religioso en España de su tiempo. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana, funda o potencia cofradías, entre ellas la Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que fue el anticipo de las religiosas en sus casas o hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, y con el tiempo llegará a ser el Instituto Secular Filiación Cordi Mariana. Al serle imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada, su obispo lo envió a las Canarias. En febrero de 1848 a mayo del 49 recorrió estas islas. Vuelve a Cataluña en julio del 49 y el 11 de agosto es nombrado arzobispo de Cuba contra su voluntad. Pero al llegar encuentra cuánto necesitaban una renovación de vida cristiana por la explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar, desafecto a la iglesia y sobre todo progresiva descristianización. Para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales logró que los escolapios, los jesuitas y las hijas de la caridad establecieran comunidades en Cuba. Con la Madre Antonia París fundó las religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas el 27 de agosto de 1855. Luchó contra la esclavitud, creó una granja escuela para los niños pobres, puso una caja de ahorros con mercado de carácter social y fundó bibliotecas populares. La reina Isabel II lo elige personalmente como su confesor en 1857 y se ve obligado a trasladarse a Madrid. Debe acudir semanalmente al menos a la corte de ejercer su ministerio de confesor y a cuidarse de la educación cristiana del príncipe Alfonso y de las infantas. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la corte. Vive austera y pobremente. La reina le nombra protector de la iglesia y del Hospital de Montserrat de Madrid y en 1859 presidente de El Escorial. A raíz de la Revolución de septiembre de 1868, parte con la reina hacia el exilio. En París mantiene su ministerio con la reina y el príncipe de Asturias. Funda las conferencias de la Sagrada Familia y se prodiga en múltiples actividades apostólicas. Para la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa Pío IX, va a Roma. Participa en la preparación del Concilio Vaticano I, en el que interviene defendiendo la infalibilidad pontificia. Al concluir las sesiones, con la salud ya muy quebrantada y presumiendo próxima a su muerte, se traslada a la comunidad de misioneros que tienen en Prades, Francia. Hasta allí llegan sus perseguidores que pretenden apresarlo y llevarlo a España para juzgarlo y condenarlo. Debe vivir como un delincuente y refugiarse en el monasterio cisterciense de Fontfrère. A los 63 años, rodeado de afecto de monjes y de algunos de los misioneros, fallece el 24 de octubre de 1870. Sus restos mortales se trasladaron a Vic en 1897. Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934 y Pío XII lo canoniza el 7 de mayo de 1950. La parroquia queda en la diócesis de Soacha, como les comenté en 2023 con el vistazo 39, ¿recuerdan? Pues está ubicada en la carrera 11, número 5514. Y la sorpresa prometida, tenemos una parroquia extra de la arquidiócesis de Bogotá, del santo que celebramos el 30, llamado San Alonso Rodríguez, que fue mártir de Paraguay, beatificado en 1931, y el de España, que es de 1533, que se quedó viudo y solicitó unirse a los padres jesuitas, pero como ya estaba cerca de los 40 y no tenía formación en ciencias y humanidades, pues le dieron fue el encargo de hermano lego, así que adquirió el don de curación. Antes de morir padeció dolores que se le pasaron al tomar la comunión, que le dejó en éxtasis 2 días, y el 31 de octubre de 1617 despertó para besar su crucifijo, decir Jesús 3 veces y expiró. Fue declarado venerable en 1626, nombrado santo patrono de Mallorca en 1633, donde se encuentran sus reliquias. Beatificado en 1825 y canonizado en 1888. Esta es la foto que les debía de la parroquia.